speaking in castellano, about the experiences at the local level in Coruña between institutions, parties and movements. Over to you. Bueno. Sí, muy bueno. Buenos días, muchas gracias a TAC por darnos la oportunidad de estar aquí y especialmente a Comonspolis por tejer las redes, ¿no? ¿Cómo hacemos una Europa rebelde? Bueno, suscribo casi todo lo que se ha dicho y creo que la intervención de Paula sienta esas bases. Creo que es muy importante esa cuestión de escalar entre lo local y lo europeo y yo voy a intentar bajar esto que hemos hablado a un caso concreto, espero no quedar en lo anecdótico. Evidentemente no sé cómo hacemos una Europa rebelde, no tengo la receta mágica, ¿no? Ni yo ni ninguno, pero sufrimos en todos los niveles y en el municipal día a día el ataque de la Unión Europea, de las élites europeas a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y evidentemente es urgente, aunque eso no significa que tengamos que tomar decisiones apresuradas. Dos ideas, ¿no?, que pueden parecer contradictorias, pero creo que tenemos que hacer compatibles, ¿no? La idea de seguir reforzando la autonomía de lo local, seguir construyendo en esa base, fortaleciendo los movimientos sociales, las sinergias, y a la vez no caer en el localismo y no pensar que es la única escala importante, ni esa ni ninguna otra, ¿no? Tener muy en cuenta esa idea de la desobediencia, tejer redes, y eso no significa correr aunque sea urgente, ¿no? Es un poco ese dicho español de vísteme despacio que tengo prisa, pues creo que nos lo deberíamos de aplicar para qué hacer con Europa. Y en esa escala de relaciones, ¿no? Pasando ya al caso de Coruña y de la marea atlántica, un contexto genérico muy breve que todos conocemos, ¿no? El 15M evidentemente fue clave en el Estado español, y no solo por esa impugnación que hizo, que todos conocemos, sino también por ese cambio de paradigma político y de cómo con un juego casi como ese juego de espejos de los zapatistas puso a la izquierda enfrente a sí misma y hizo yo creo que le dio una lección imprescindible a la izquierda, que a día de hoy necesariamente tenemos que recordarla para seguir construyendo, y creo que lo que se está construyendo con fuerza y con inteligencia es eso que recuerda esa lección que nos dio el 15M. Evidentemente, un ciclo de movilizaciones muy grandes desde el 2011, incluso unos años antes, ¿no? Con un caso muy conocido por todos, pero con otros miles, como el de la plataforma de afectados por la hipoteca y estos desahucios, y también la irrupción de Podemos, ¿no? Son claves para entender el contexto. Centrándonos ya en Coruña y en la marea atlántica, os voy a contar la historia de la marea atlántica brevemente. Coruña es una ciudad pequeña de 250.000 habitantes en Galicia, una nación sin Estado del Estado español, con una lengua propia, unas lógicas económicas muy concretas, y que tenía enfrente a un partido popular, una derecha, pues en el ayuntamiento, en el gobierno de la región, en el Estado y en la Unión Europea, ¿no? Por todos lados mirabas para la derecha y había siempre alguien del Partido Popular. Entonces, en 2014, en la primavera de 2014, antes de las elecciones europeas, se hace una pregunta, una hipótesis, ¿no?, de los movimientos sociales, de algunas personas de los movimientos sociales. Se hace la pregunta de ¿hay agua en la piscina? ¿Nos podemos tirar a la piscina? ¿Hay interés en construir un proyecto municipalista, rupturista, que piense en la justicia social, en la participación, en la democracia? Y la respuesta parece que fue que sí. Bastantes inconscientes dijimos que sí, y un núcleo activista, que es importante para entender la lógica de la marea atlántica, un núcleo activista fue el que empezó a tejer, a construir, ¿no?, ese mecanismo, y que afecta completamente a lo que somos. Y un ejemplo para poner en contexto, en las primarias que se llegaron a hacer luego, de las 10 primeras personas de la lista, que luego fueron 10 personas las que entraron en el gobierno, solo 3 personas son de partidos políticos, el resto eran de movimientos sociales y asociaciones de Coruña, y ninguno de esos 3 partidos políticos era Podemos, aunque Podemos estaba dentro de
la marea atlántica, para entender que es mucho más complejo de lo que se suele entender, ¿no?, las relaciones y las lógicas municipalistas. El proceso de contacto con partidos fue muy importante y evidentemente hay que aceptar y poner en valor la enorme generosidad de los partidos políticos por entender que iban a ser motores auxiliares, que iban a apoyar un proceso, pero que iba a estar liderado por esa ciudadanía con esa lógica de confluencia, ¿no? Es imprescindible reconocer esa generosidad, pero a la vez se hizo un proceso muy interesante, no solo en Coruña, pero de presentación de asambleas, de creación de mareas, que le llamamos mareas a los grupos de trabajo, muy interesante, de presentación por toda la ciudad, por todo el tejido asociativo, que fue generando un clima casi post-15M, un clima muy interesante, que si no tanto para la gran mayoría de la fuera, sí para la dentro, supuso unas bases muy importantes de lo que queríamos ser. Y en 2015, en las elecciones de 2015, la marea atlántica, contra todo pronóstico, pues fue primera fuerza en el gobierno en las elecciones del municipio y se está gobernando en minoría, pero se está gobernando la ciudad con apoyos puntuales, ¿no? Experiencias de los movimientos sociales y la relación entre movimientos sociales, gobierno y la propia marea atlántica como partido-movimiento que seguimos aspirando e intentando ser. Pues evidentemente, y un paréntesis, el plano teórico en el que a veces nos movemos carece de matiz, ¿no? Y como todos sabremos en nuestro contexto, los movimientos sociales podrían ser, o podríamos pensarlos como totalmente colaboradores y maduros, ¿no? Los partidos como permeables, interesados siempre en ceder el poder, una vez que se llegan a los gobiernos con todas las opciones de tomar decisiones, con todo el apoyo, pero eso no es así, lo sabemos todos en nuestras realidades diarias que eso no es así, ¿no? Entonces hay que tener siempre en mente, yo creo, esa precariedad personal, ese cansancio, esa falta de fuerzas, un trasvase de cuadros, como comentaba la compañera, de los movimientos sociales a ese otro momento del partido movimiento y luego de ese núcleo de la marea atlántica del partido al gobierno, que también desarrolla luego unas funciones que a veces dejan olvidado la construcción y la continuación de ese proyecto municipalista, ¿no? Pero bueno, no pongo más excusas. No sé, evidentemente no sé cuál es la solución mágica para la relación entre los movimientos y el gobierno y el partido, ¿no? Pero bueno, algunas ideas. Primero, que venimos de los movimientos y eso ya afecta al cómo se hacen las cosas y luego lo recuperaré. Intentamos poner bastante importancia en los cómo, ¿no? Segundo, desde el gobierno, los movimientos sociales, el asociacionismo evidentemente pasa a ser un actor prioritario que no existía en la ciudad. De repente es alguien al que hay que escuchar prioritariamente, al que hay que hacer políticas pensadas en empoderar y en generar sinergias, en desbordar esos límites, algo que luego recuperaré también, ¿no? Y hay ejemplos concretos de todo tipo, ¿no? Pues del movimiento feminista con la concejalía de cultura desarrollando festivales con centros sociales, bueno, ejemplos de todo tipo, ¿no? Y el otro plano, la relación de la marea atlántica como partido movimiento con los movimientos sociales, ¿no? Es una relación personal, no hay que olvidar que el contexto es una ciudad de 250.000 habitantes en la que la mayor parte de la gente que estamos activos y activas en la marea atlántica venimos de esos movimientos sociales e incluso permanecemos, por lo tanto es una relación continua y personal pero no estructurada, y eso también es una crítica que tenemos que hacer para saber cómo deberíamos mejorar esos canales, no solo de comunicación que existen, sino de trabajo en común y de puesta en práctica de diferentes poderes, ese desborde, ¿no? Un ejemplo, ¿cuánto me queda? Vale, un ejemplo muy rápido y luego una serie de ideas finales. Un ejemplo muy rápido de caso concreto de cómo hemos desarrollado diferentes sinergias, pues es
una lucha por todo el borde litoral de la ciudad, que es una ciudad marítima, un proceso de privatización y cómo de repente aparecen tres agentes principales. Una comisión en defensa del bien común, esa plataforma, sería el movimiento social, el gobierno y la Marea Atlántica. Una plataforma más clásica que pensaba en esa idea de, bueno, tenemos que convocar una manifestación, recoger firmas y negociar con sindicatos apoyos, un gobierno que tenía que estar en relación con autoridades del Estado y que entendía e intentaba ampliar el foco del problema, no solo centrándolo en algo, sino intentando abordar todo el borde marítimo y hacer una ciudad, ¿no? Entenderlo como un problema de ciudad, y la Marea Atlántica. ¿Qué hicimos desde la Marea Atlántica? Y creo que fue un acierto. Ser lo que realmente nos gusta ser y de dónde venimos, ser movimiento. Hicimos una guerrilla de vídeos disfrazándonos, yendo a la autoridad portuaria, llevarles carbón, asambleas y charlas por toda la ciudad, hicimos un rotero explicativo con un DJ, hicimos, finalmente en la manifestación fuimos con un barco enorme de cartón, y pueden parecer pequeños detalles, pero son detalles que a nosotros nos hacen estar cómodos con lo que hacemos, y cuando la gente ve que estamos cómodos y que somos capaces de transmitir cierta alegría, llama, es importante, no es baladí la cuestión del interés por cuidarnos y por estar felices en lo que hacemos, ¿no? Y ya por último, una serie de ideas muy breves, que más que enseñanzas son pues preguntas o problemas que nos decimos, ¿no? Un problema y una autocrítica. Primero, no estamos consiguiendo ser agitadores de la ciudad, de los movimientos sociales. No conseguimos activar otros movimientos sociales. Hay relación y activamos los que existen, y es una cuestión mutua, pero no se están activando ni mucho menos otros movimientos sociales. No estamos llegando a activar a quien no está activado en ese plano. Quizás desde el gobierno sí que se están haciendo más cosas, pero no estamos siendo capaces de hacerlo. Y luego, 6 ideas para acabar, muy breves. El desborde. Ya lo decía, creo que es esencial romper, como comentaba la compañera, ese borde entre lo político y lo social, ¿no? Romper los límites entre el partido y el movimiento, que el gobierno sea intruso en la institución, pero a la vez se aproveche de ella, buscar esas fórmulas. Segundo punto, los procedimientos y metodologías. Le damos mucha importancia a los cómo. Tenemos un grupo de mediación que está muy legitimado internamente, que vela por que esos hiperliderazgos y esas voces que más se escuchan sean cada vez menores, por el buen funcionamiento del día a día en la Marea Atlántica, ¿no? Y creo que los procedimientos y las metodologías son muy importantes. Aceptar el conflicto y las contradicciones, ¿no? Al final somos outsiders que nos damos con límites que, por mucho que queramos desbordarlos, están ahí, y no aceptarlos, no aceptar esos límites estructurales muchas veces lleva a una frustración y una crítica esa crítica de la contradicción absoluta. Yo creo que lleva a sectarismos que no podemos caer. No nos podemos permitir quedarnos en el confort, ¿no? Hay que aceptar esas contradicciones y esos límites para mover los marcos, pero aún así siendo conscientes de ellos para cambiarlos, ¿no? La confianza. Los movimientos sociales tienen una desconfianza grande en general hacia los partidos, al menos allí, y yo creo que es normal. Son muchos años de intentos de cooptación, de males entendidos, y creo que tenemos que tejer redes, tenemos que trabajar la confianza, y eso no es algo de un día para otro. Es importante. Lo que decía antes, y ya por último, la cuestión del cuidado y la diversión. Yo creo, y lo digo mucho, aunque suena un poco naif, que si no nos divertimos, que cuando nos divertimos ganamos, y lo creo sinceramente. Eso no significa que no vayamos a tener malos momentos, que no vaya a ser duro lo que hagamos, pero cuando estamos bien, cuando realmente estamos cómodos y cómodas con lo que hacemos, siendo conscientes de todo lo difícil que pueda haber, cuando es así, realmente hacemos lo que nos gusta, y realmente creo que somos ganadores, porque interpelamos a mucha más gente, porque la gente no quiere necesariamente estar enfadada para hacer cosas, para cambiar las cosas. Al revés, quiere bueno, que generemos esas condiciones, ¿no? Y los cuidados, algo que se repite mucho, pero que no por ello lo tenemos incorporado. Nosotros parece que lo tenemos muy claro en el discurso, pero me imagino que, como en todos los sitios, no lo aplicamos como deberíamos. Si no nos cuidamos y si no
tenemos, bueno, relacionado con lo último, ¿no? Si no nos cuidamos y si no ponemos el foco de atención también en el proceso, en lo que queremos construir y en el cómo, sin olvidar el proyecto, sin olvidar el fin, creo que no tenemos ningún futuro. Y nada, muchas gracias.